tema de los polinomios, ¿vale? Ya, genial. Y hay algunos ejercicios como este, el 3, ¿ya? Que aquí nos vamos a demorar mucho tiempo. No sé si esto lo hicieron, pero es largo, ¿ya? Ahí tenemos... Y hay hartos detalles en ese ejercicio. Mira, el otro día de estos de raíces, usted estaba el jueves, ¿cierto? Sí, yo El, estuve el jueves. el otro día, por ejemplo, hicimos este, ¿cierto? Hicimos ese también. De raíz, ¿le parece si hacemos algún otro de raíz o no es necesario? No, para mí no es necesario. Ya. Em, ya, porque yo había pensado que podíamos hacer el C o el D. Ya, mire, entonces, en los problemas 2, ¿tiene alguna duda, alguna consulta? ¿El A, el B o el C? Porque ahí solamente hay que calcular módulo y argumento. ¿No tampoco? No, tampoco en ese. Ya. El 3. El 3 en este yo creo que sí. Ese sí. Ya. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ah, fuerte y claro. estamos bien. Estamos bien. Eh, Rosario, antes de comenzar, mire, yo acá tenía algunos ejercicios tengo ejercicios de la guía, básicamente, ¿ya? El otro día, el jueves, también hice el ejercicio A, el B y el C, ¿ya? Ya, Y subí la clase a mi canal de YouTube igual, ¿ya? Por si la pueden ver. ya. ¿Tiene alguna duda con la parte de las potencias o raíces o eso está todo claro? No, lo tengo claro. Sí, lo estuve ejercitando ya. Ya. Entonces, porque ahora de la guía, yo me quería enfocar en el ejercicio, en el problema 3, ¿ya? Ya. Que aquí tenemos, yo creo, por lo menos para media hora, ¿ya? El ejercicio. Sobre todo porque tiene hartos detallitos. Ya. En el problema 3 dice, encuentre las soluciones de la ecuación x elevado a 6 es igual a y. ¿Ya? Entonces, generalmente, cuando nosotros tenemos este tipo de ecuaciones, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con x elevado a 2 es igual a 4, por ejemplo, ¿qué es lo que uno suele hacer? Uno suele decir, bien, calculamos la raíz cuadrada, ¿cierto? Y nos da que x es igual a la raíz cuadrada de 4. ¿Ya? Y esto lo vamos a trabajar también después con polinomios. Ahora aquí hay un detalle. Generalmente cuando nosotros calculamos la raíz cuadrada, aquí por ejemplo de 4, aquí aparecen dos valores, 2 y aparece x1 y x2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 4, ¿ya? Por eso el otro día les decía, no es técnicamente muy acertado simplificar las raíces con el exponente, porque aquí aparecen dos resultados. Es decir, aparece cuando el x vale de 2 y cuando el x vale menos 2, esta ecuación se cumple. ¿Ya? Estoy partiendo de algo más sencillo primero antes de pasar al tema de los números complejos. Porque 2 al cuadrado me da 4 y menos 2 al cuadrado también me da 4. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a utilizar ese mismo principio. Como aquí el x estaba al cuadrado, aplicamos la raíz cuadrada. Acá como el x está elevado a 6, aplicamos la raíz, pero la raíz sexta. ¿Ya? En ambos lados. Entonces nos queda que x es igual a la raíz sexta de y. Como aquí era raíz cuadrada y nos dio dos resultados, acá como es raíz sexta, al aplicar el método para calcular raíces en números complejos, nos deberían dar 6 resultados. ¿Ya? Deberían dar 6. Entonces, esto previo lo voy a borrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para encontrar los valores? El o los valores de x. Aplicar el teorema, ¿cierto? Que nosotros ya conocemos para calcular raíces, que es con esta fórmula, con esta que está aquí, ¿cierto? Esa formulita no la conocemos, igual me la voy a llevar. La voy a... Me la voy a llevar a ver si lo puedo pegar acá. Gracias. Aparece cargando. Ya, pero cuando nosotros calculamos estas raíces,
Tenemos que aplicar la formulita de las raíces, ¿cierto? Algo pasó porque se pegó, parece. No. Tenemos que primero, siempre, identificar el A y el B, igual como lo hicimos la otra vez, como todos los pasos, identificar el A y el B, ¿cierto? Calcular el módulo, que lo vamos a necesitar para la formulita, calcular el ángulo. Esperemos un poquito que parece que se me pegó la aplicación. No puede ser. Ahora. Ahí sí. ¿Ya? Calcular el ángulo, ¿cierto? Y aquí ocurre un problema cuando vamos a querer calcular el ángulo. ¿Ya? Entonces, vamos por los pasos primero. Los pasos clásicos. ¿Ya? ¿Me preguntó algo o no? No. Ya. Paso clásico. Primer paso. El A y el B. ¿Ya? El A en este caso sería, recuerden que la estructura del número complejo es A más BI, y en este caso tengo 0 más una I. ¿Ya? Entonces sería el A 0 y el B sería 1. ¿Ya? Voy a borrar acá. Segundo paso. Siempre vamos a necesitar el módulo, ¿cierto? El módulo de Z, hasta ahora vamos bien, con la fórmula al cuadrado más b al cuadrado. Ya nos quedaría 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y nos da entonces que el módulo 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1 y nos queda raíz de 1. Por lo tanto, esto es 1. Ya. Hasta ahí supongo que vamos bien. Paso 3. Vamos a calcular el ángulo. Lo vamos a hacer con la formulita, que es más rápido, que es arco tangente de B partido en A. ¿Ya? Y aquí vamos a calcular arco tangente de B partido en A, que es 0. ¿Cuánto da ese ángulo? ¿Cuánto da ese angulito? Arco tangente de 1 partido en 0. 0. 0. Ya, bien. Es decir, entonces, que si nosotros calculamos, esto sería 0 grados, ¿cierto? 0 grados. Quiere decir que si nosotros calculamos la tangente de 0 grados, nos va a dar ese ángulo. Los invito a que tomen la calculadora y pongan tangente de 0. 0. Ah, ya. Tiene sentido. Pero, veamos. Porque aquí en realidad esto no es 0. Ya le reviso al tiro. No es 0 por si acaso. Pero veamos, ¿cómo calcularon ese ángulo? 1 partido en 0. ¿Cuánto da 1 dividido en 0? No existe. No existe. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo de algo que no existe? No ¿Ya? existe. Claro, aquí empiezan los problemas porque uno dice, ya, pero entonces, ¿cuánto es? Entonces, aquí resulta, y es por eso que el otro día yo le dije harto de la representación gráfica, aquí resulta que la fórmula no nos sirve. No es una buena idea utilizar la fórmula, porque si uso la fórmula voy a llegar a algo que no existe. ¿Ya? Entonces, puede pasar en ocasiones que la fórmula falle, y en este ejercicio fallan muchas fórmulas. ¿Ya? Incluso falla la fórmula de las raíces. ¿Ya? Pero obviamente hay solución para todo. Si yo hago la representación gráfica, y lo voy a hacer aquí, de este número complejo, recuerden que aquí va la parte real y acá va la parte imaginaria, ¿ya? Si yo hago la representación gráfica de este número complejo que dijimos al principio que era 0 más 1i, ¿cierto? 0 más 1i, y esta representación gráfica la llevo acá de 0 más 1i, ¿ya? Que es lo mismo que i, solamente yo le agregué el 1 para que se entienda un poquito mejor. Tengo 0 en la parte real, ¿cierto? Parte real, parte imaginaria. 0 en la parte real, 1, aquí tengo el 1, 0 en la parte real y 1 en la parte imaginaria. Entonces, lo voy a marcar con amarillo, bien grueso,
el vector o el número complejo me debería quedar graficado hacia arriba. ¿Ya? ¿Sí o no? Debería quedar así. ¿Y qué ángulo forma? ¿Qué angulito tengo acá? No hay ángulo. ¿Ahí? Sí, sí, hay ángulo. Hay un Ah, ángulo, 90 grados, ya. ¿cierto? De 90 grados. Entonces, esto a mí debería haberme dado 90 grados. ¿Ya? Si uno lo hace con el gráfico, debería dar 90 grados. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Este ejercicio está hecho para que ustedes intenten calcular la tangente y se equivoquen. ¿Ya? Está hecho justamente con esta pillería de que utilicen la fórmula, crean que es 0, pero en realidad no es 0, es 90. ¿Y por qué es 90? Porque si yo calculo, como bien, 1 entre 0 no existe, si ustedes ponen en la calculadora, y invito a que lo hagan, tangente de 90 grados, pongan en la calculadora, por ejemplo, tangente de 90 grados, eso le va a dar error. ¿Ya? En la calculadora eso le va a dar error. ¿Ya? Porque no existe. Profe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo la parte de la gráfica que mi internet se quedó pegado? Ya. Sí, lo explico de nuevo. Ya, gracias. El número complejo que nosotros estábamos graficando es i, ¿cierto? Que si yo lo escribo, en su forma binomial, ¿cierto? Quedaría 0 más 1i. Entonces, si yo grafico 0 más 1i, la parte real es 0, la parte imaginaria es 1. Parte real, parte imaginaria. Cuando yo grafico, aquí pongo la parte real, pero no hay parte real, pues decir 0. Entonces solamente me queda 1 imaginario hacia arriba, es decir, la gráfica me queda solamente ahí. Lo que me genera un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ya, ahora sí. Solamente genera un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué indica? Que el ángulo en sí es de 90 grados. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la tangente entonces de 90 grados? Que la tangente de 90 grados no existe. Por eso el arco tangente de esto ustedes no lo podían calcular. Ustedes no pueden calcular la tangente de 90 grados. ¿Ya? Entonces, por eso, en este caso, no es una buena idea ocupar la formulita, sino que la representación gráfica. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en algunos, a veces, en una prueba, por ejemplo, profe le puede poner este ejercicio con el simple hecho de que ustedes intenten utilizar la fórmula y crean que el ejercicio no se puede hacer o crean erróneamente que el ángulo es 0 cuando en realidad era 90. Miren, es más, para profundizar un poquito más este concepto, tengo la circunferencia que les mostré el otro día. Para los 90 grados, yo tengo esta parte. Aquí, ¿cierto? Como nosotros lo graficamos. Ahí están los 90 grados. ¿Y qué dicen los 90 grados? Dice, aquí tengo 90, recuerden que este es el coseno y este es el seno, ¿cierto? Están ordenados de esa forma. Este es el coseno y este es el seno. Y pregunta, ¿vieron razones trigonométricas, cierto? O sea, identidades trigonométricas. Sí, sí las vimos. Ya. Entonces ustedes sabrán que la tangente, ¿ya? ¿Por qué la tangente, por qué la calculadora le dice error? La calculadora, porque ustedes calculan la tangente de 90, se calcula mediante el seno de 90 partido en coseno de 90. ¿Ya? Eso es lo que trata de hacer la calculadora. Entonces la calculadora va y busca el seno de 90, que según el circulito es 1, el coseno de 90, que es 0, que es técnicamente lo mismo que nosotros habíamos puesto acá. ¿Ya? Y si uno pone en la calculadora 1 dividido en 0, error, porque está indefinido. ¿Ya? Y eso pasa en los 90 grados. No habíamos hecho nunca alguno con 90 grados. Pasa tanto en 90 grados como aquí abajito. Entonces, si a nosotros el arco tangente nos da error,
o están definidos, quiere decir que estamos en esta parte de arriba del círculo o estamos en esta parte de abajo. ¿Y cómo saberlo si es 90 o 270? Con la representación gráfica nomás. ¿Ya? Porque usted pone tangente de 270, también da error. Son esas dos tangentes que no se pueden calcular. ¿Ya? Profe, Dígame. siempre es necesario que, a pesar que nos dé el resultado con la fórmula, hacer la representación gráfica o no es tan necesario. No, no es tan necesario. ¿Ya? No es necesario, pero en este caso, sí, para que lo justifique. ¿Ya? Para poder justificar por qué es 90. Y en este, bueno, hay otro tipo de ejercicios donde uno, por ejemplo, le queda acá, supongamos, vamos a suponer que aquí le queda arco tangente, el B vale 4 y este vale 2, y uno calcula el arco tangente de 2 al tiro, y uno se va a la segura con la fórmula. Pero aquí, ¿qué pasaba? ¿Por qué fue necesaria la representación gráfica? Porque la fórmula nos daba error. ¿Ya? Simplemente por eso. Ya. Entonces, ya tengo el ángulo. Tengo el ángulo, lo voy a destacar acá con celeste. Tengo el ángulo, tengo el módulo, tengo ya el A y el B, listo. Para aplicar la formulita, ¿cierto? De las raíces, porque aquí tenemos que calcular la raíz sexta de I, ¿ya? Para esta, bueno, aquí voy a agregar, tengo un torpedo ahí, ese que lo vamos a ocupar después. Vamos a ocupar la formulita de las raíces. ¿Cuál es la formulita de las raíces? ¿Ya? Que era, se las voy a anotar, raíz enésima, ¿cierto? Aquí le voy a poner del módulo, factor de coseno de el ángulo más 360 grados por 0 partido en n, más i seno de el ángulo más 360 por, aquí yo me equivoqué por si acaso, y no es 0, es k, estoy anotando la fórmula, no estoy calculando, por k, ¿ya? Por k partido en n. Y esta formulita es para calcular W sub K. ¿Cierto? Esa es la fórmula que ustedes tienen. Ya. Ojo, que, como dije el otro día, aquí depende de cómo uno trabaje. Si uno trabaja en grados o si trabaja en radianes. En este caso, como tengo 90 grados, trabajemos en grados nomás. ¿Ya? ¿Puede trabajarlo con radianes? Sí. Pero yo voy a trabajar en grados solamente. Si trabaja con radianes, le da el mismo resultado. Si trabaja con grados, importante que aquí le ponga 360. Si trabaja con radianes, le pondrá 2 pi. ¿Ya? ¿Qué valores necesitamos para aplicar esta formulita? Necesitamos el n, y este otro que voy a marcar con verde, necesitamos el k, ¿cierto? Y el k va acá. Entonces pinté en 3 partes donde va el k y en 3 partes donde va el n. El a 160 es fijo, el módulo también ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber cuánto vale n, necesitamos saber cuánto vale k. ¿Ya? ¿Sí? Recuerden que el K va desde el 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a n menos 1. Siempre el K es 1 menos que el n. ¿Ya? En este caso, el n es el índice de la raíz que nosotros tenemos acá, que el n va a ser 6, pues vamos a calcular 6 raíces. ¿Ya? Entonces tengo acá, n va a ser 6. Por lo tanto, si el K es n menos 1, quiere decir que en el caso del K vamos a llegar hasta el 5. 4, 5. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y vamos a tener nuestras 6 raíces.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ya. Sí, profe, bien. Ya. Y ahora empieza el cálculo, como digo, empieza el show de calcular todas las raíces una por una. ¿Ya? Y aquí nos vamos a encontrar con otro detalle más adelante. Y también es importante que ustedes conozcan. Entonces, primero vamos a partir por W sub, vamos a partir por la primera, obviamente, que sería W sub 0. Es decir, vamos a calcular la primera raíz, que es cuando K vale 0. Entonces sería W sub 0. Entonces dice raíz enésima, es decir, raíz sexta, del módulo que nos había dado 1. Factor de coseno, abro paréntesis, el ángulo que nos dio 90, más 360 por K, que estamos en el caso de que K es 0, partido en N, que el N es 6, más y seno de 90 más 360 por 0, partido en 6. ¿Ya? Ya, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces estamos trabajando cuando el K vale 0 para calcular la primera raíz. Después calculamos W1 para cuando el K vale 1, W2 para cuando el K vale 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces vamos a partir calculando. ¿Por qué se parte desde el 0? ¿Ya? Porque como dije, cuando el K es 0, se parte desde el 0, es decir, para el primer ángulo todavía no avanzamos, porque aquí uno cuando calcula las raíces es como que uno diera varias vueltas en la circunferencia. Entonces estamos en la primera, cuando todavía no se avanza. Es decir, cuando vale exactamente 90. Por eso se parte desde el 0. W sub Profe, 0. Diga, y si se parte del 0, tiene que ser W sub 0. tiene que ser W sub 0. ¿Por qué? Ah, ya, Porque aquí dice el valor, vamos de acuerdo al valor de K. ¿Ya? ya. Vamos de acuerdo al valor de K. Ya, lo que pasa es que yo estuve revisando los ejercicios que hicimos en clase Y partieron desde... y W sub 1, pero el K tiene valor de 0. Entonces creo que fue un error de escritura al final. Sí, fue un error de escritura nomás. Ya, es un error de Ya. escritura nomás. Porque usted al escribir W sub 1 y utilizar el K0, en el fondo, como dice error de escritura, estamos diciendo el K aquí vale 1 y acá estaría valiendo 0. Entonces, como que hay que respetar el orden más que nada. ¿Ya? Ya, Fíjense en el orden, ¿no? En todo caso, son errores de escritura que pueden que confundan, pero no le cambian el resultado. Ya, calculemos la primera raíz. Tengo raíz enésima o raíz sexta de 1, que nos va a dar 1. ¿No? Eso no nos debería complicar. Coseno. Ya. Y aquí vamos a calcular, ¿cierto? El angulito que nos da. Entonces tengo 360 por 0, que es 0, ¿cierto? 360 por 0, más 90, que nos da 90. Y 90 dividido en 6, ¿cuánto les dio? ¿Lo podrían sacar? 15, ¿cierto? 15 grados. 15, sí. Sí. Y aquí fue donde yo me cuestioné qué pasa con el ejercicio. Que yo hice los ejercicios de la guía, no he terminado la guía todavía, pero ya, ¿qué pasa con el ejercicio? Y aquí yo me pregunto, ¿vieron identidades trigonométricas? ¿Cómo calcularían coseno y seno de 15? Porque aquí tienes que calcularlo. Y calcular esto, ¿cuánto les da? Es el pequeño gran problema. ¿Alguien me podría decir cuánto da Profe, ¿Mm? creo que lo vimos, pero lo vimos en cálculo. Al parecer no lo vimos en álgebra. No lo vimos en álgebra, lo vimos en cálculo. Y seno es de 15, sí. Dice cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ya. Ya, y aquí hay un problema. ¿Cómo calculamos coseno de 15? Mira. Generalmente, Cateto adyacente partido por la hipotenusa. sí, pero eso es cuando se trabaja con el triángulo. Claro. Ya.
Iríamos al... ya, a la Ya. cuenta 3. Aquí generalmente, nosotros, yo les dije, es una buena estrategia que tengan la circunferencia, ¿cierto? Ya. Voy a la circunferencia, no está en la circunferencia. Chuta, no está el 15. Una idea podría ser que ustedes digan, pero tengo el del 30, ocupo la mitad. La mitad, sí. No es buena idea. No, bonito. No es buena idea. ¿Ya? Así que no es buena idea. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Buscar la forma de que este 15 que está aquí, ¿ya? Lo pueda utilizar con alguno de estos números, ya sea sumando o restando. Me explico. Si yo tengo el 15 y le resto 30, o sea, tengo 45 y le resto 30, ¿cuánto me da? 15. 15. ¿Ya? Entonces, aquí está el truco. Que coseno de 15 lo vamos a cambiar por coseno de 45 menos 30. ¿Ya? Que el seno de 15 también lo vamos a cambiar por seno de 45 menos 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 45 menos 30 me da 15. 45 menos 30 me da 15. Y porque el 45 y el 30 nosotros lo conocemos, estos son los que se utilizan, los conocemos de acá. Si no tengo la tablita, la opción sería que ustedes lo hicieran directamente con la calculadora y pusieran coseno de 15, les da un número decimal. ¿Ya? Esa es otra opción. ¿Ya? Entonces, miren, ahora el tema es, ¿pero cómo calculo esto que está acá? ¿Cómo calculo 45, coseno de 45 menos 30? Ya, y aquí voy a hacer un paréntesis más o menos larguito. Después vamos a volver al ejercicio. Y aquí yo tengo unas fórmulas que son de las sumas y restas de ángulos. ¿Ya? Por eso yo les preguntaba si había... Aquí está mal escrita esta. Esta es con alfa. Suma y resta de ángulos. Por eso yo les preguntaba si habían visto las identidades trigonométricas. Esta fórmula yo la tengo acá porque nadie se la sabe de memoria. Es difícil que alguien se la aprenda de memoria porque generalmente uno las busca nomás. ¿Ya? Es como saberse de memoria la tablita. No tiene sentido. ¿Ya? Entonces nos tenemos que guiar con esta tablita, con estas fórmulas, para poder calcular estos. ¿Ya? Después cuando nosotros calculemos el W sub 1, nos va a aparecer otro ángulo que tampoco está en la tabla, entonces también tenemos que hacer la separación, ya sea en sumas o en restas. Y ese es el propósito de este ejercicio. ¿Ya? Primero, el tema del ángulo, que era 90, y ahora el tema de que los ángulos tampoco se pueden calcular de manera exacta. Así como así, no. Entonces, ¿cuál es el primero que vamos a calcular? Coseno de 45 menos 30, ¿cierto? Entonces, vamos a escribirlo acá. Coseno de 45 grados menos 30 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estas nos sirve? Coseno, estaríamos en este caso, ¿cierto? ¿Sí? Estaríamos en ese caso, es decir, coseno de alfa menos beta. Es decir, coseno de la resta de dos ángulos. Entonces, ¿qué dice? ¿Ya? Este sería alfa y este sería beta. ¿Qué dice? Coseno del primero por coseno del segundo, 30, más seno del primero, 45, por seno del segundo. ¿Ya? Me estoy guiando por la formulita que yo ahí destaqué. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Ya.
Ahora, como ya conocemos el 45 y el coseno de 30, lo vamos a buscar acá. El de 45 es raíz de 2 partido en 2, y el de 30, raíz de 3 partido en 2. Entonces acá vamos a poner raíz de 2 partido en 2 por raíz de 3 partido en 2. Más. El de 45 va a ser, busquemos el seno de 45, raíz de 2 partido en 2, y el otro da 1/2. Entonces aquí pongo más raíz de 2 partido en 2 por 1/2. ¿Sí? Los sacamos de la tablita. ¿Por qué? Voy a pintarlos. S corresponde a S. S a S. Y así sucesivamente. ¿Ya? En ese orden. Ya. Y ahora tenemos que calcular esto que nos quedó aquí. ¿Ya? Raíz de 2 por raíz de 3. ¿Ya? Los podemos multiplicar. ¿Ya? Que nos da raíz de 6. 2 por 2, 4. Más 1 por raíz de 2. Raíz de 2. 2 por 2, 4. Y si yo sumo esto, me da raíz de 6 más raíz de 2 partido en 4. ¿Sí? ¿O quedó alguna duda de ese proceso? ¿Estamos? Ya. No, profe, ninguna duda. Ya, raíz de 6 más raíz de 2. Raíz de 8 partido en 4, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. No. ¿Cómo que no? Las raíces nunca se suman. No hay ninguna propiedad que les permita sumar raíces. Ya, no hagan esto. Es un clásico, Nunca. es un clásico error. No se suman las raíces. Nunca. A menos que sean iguales. ¿Ya? ¿Se puede multiplicar? Sí, pero sumar y restar no, a menos que sea exactamente la misma raíz. ¿Ya? Me refiero a que, por ejemplo, si hubiese tenido raíz de 2 más raíz de 2, ahí yo hubiese podido decir, acá tengo una, acá tengo otra, hubiese podido decir 2 raíces de 2. Ahí se pueden sumar, ¿ya? Pero si, así como están, no. Entonces aquí recién tengo la primera, ¿ya? Aquí recién tengo la primera, que nos dio raíz de 6, ¿ya? 1 factor de raíz de 6 más raíz de 2 partido en 4 más y ahora ahora tenemos que calcular el seno, ¿cierto? Tenemos que calcular el seno utilizando la misma fórmula. El seno. ¿Cuál es la fórmula para el seno? Vamos a ocupar la que voy a subrayar aquí. Esa, ¿cierto? La que destaqué en celestito. Esa es para el seno, porque tengo seno de 45 menos 30. Esto que está acá no lo voy a borrar, pero sí lo voy a poner más abajito. Ya, para que quede igual en el documento. Por si acaso en algún momento les piden un ejercicio como ese. Ya, entonces aquí tengo seno ahora de 45 menos 30. Ya, ¿qué dice nuestra receta para la resta de ángulos en el seno? Dice, seno del primero por coseno del segundo. ¿Ya? Seno del primero por coseno del segundo. ¿Ya? Menos, en el seno se respeta el signo, en el coseno van cambiando. Coseno del primero, ¿ya? Aquí vamos, coseno del primero, que sería coseno de 45, por seno del segundo. Ya. ¿Todo bien? Se aplicó la receta que destaqué en celeste, en Calypso.
Ya, ahora vamos a nuestra circunferencia a buscar cuánto valen estos valores. Voy a corroborar seno del primero, coseno del segundo, coseno del primero y seno del segundo. Sí, está bien. Ya tengo entonces seno de 45, coseno de 30. ¿Ya? Seno de 45, Raíz de 2 partido en coseno de 30. Raíz de 2 partido en 2, ¿cierto? Y raíz de 3 partido en 2. 2. ¿Bien? Raíz de 2 partido en 2 por raíz de 3 partido en 2. Menos coseno de 45. Entonces lo voy a marcar. Coseno de 45, es como que fueran cruzados, con seno de 30. Coseno de 45 y seno de 30. Tengo raíz de 2 partido en 2 por 1/2. Raíz de 2 partido en 2 por 1/2. ¿Ya? Resuelvo. ¿Ya? Ahora puedo multiplicar raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6, 2 por 2, 4, raíz de 2 por 1, raíz de 2, y finalmente me queda 2 por 2, 4. ¿Ya? Dejo un solo denominador porque es el mismo, común, y me queda raíz de 6 menos raíz de 2. ¿Ya? ¿Coincidió? Sí. O sea, uno me dio con más y el otro me dio con menos. Coincidencia. No siempre va a pasar así. ¿Ya? Porque en este ejercicio en particular pasa, pero no siempre va a pasar así. ¿Ya? ¿Preguntas? No. ¿No? Ya. Profe, si se hubiese hecho a calculadora no hubiese funcionado. Por ejemplo, directamente como estaba planteado que decía coseno de 15 menos o más y seno de 15. Ya, depende. Depende, mira. ¿De qué? Ya, espere, déjeme terminar el ejercicio y le explico el tiro. Ya. Raíz de 6, entonces lo vamos a llevar acá. Raíz de 6 menos raíz de 2. Entonces aquí abro paréntesis. Raíz de 6 menos raíz de 2 partido en 4. Ya. Ahora sí, ¿de qué depende? Si usted tiene una calculadora de estas que están, la clásica, como las casi, usted pone raíz, coseno de 15, le da un número decimal, ¿cierto? Da 0,9659 y más decimales. Yo podría haber puesto eso, 0,9659 más decimales. El tema es, ¿cómo lo aproximamos? Lo dejo en 0,97, 0,66, ¿cómo lo aproximamos? ¿Ya? Partamos por ahí, porque tiene muchos decimales, no es exacto. De partida porque esto es un número irracional. ¿Ya? Ahora, si usted en la calculadora pone, por ejemplo, raíz de 6 más raíz de 2, lo escribí mal, raíz de 6 más raíz de 2 dividido en 4, exactamente el mismo resultado. Es decir, si esto lo ingresa a la calculadora, le da exactamente el mismo resultado. ¿Ok? El tema está en que generalmente, y eso también, por eso le digo depende, también depende mucho del profe. Generalmente lo que se pide es esto. Si ustedes van a las soluciones, por ejemplo, que está acá, justo este no tiene las soluciones, este ejercicio. Si ustedes van a las soluciones, fíjense que las soluciones están escritas de esa forma. ¿Ya? Por eso les digo, depende mucho del profe. Y en ese sentido yo me tengo que fijar nomás. Si ustedes le preguntan al profe, ¿podemos calcular el coseno de 15 directo con la calculadora? Les va a decir que puede que les diga que sí, como puede que les diga que no. ¿Ya? Ya, ojo, no, esta no es la solución, lo que acabo de marcar, estoy dando un ejemplo. Ya, puede que les diga que sí, como puede que les diga que no. Y el otro problema, ¿sabes también de qué depende? Que en este caso, justo a nosotros nos dio que este numerito se multiplica por 1, ¿cierto? Y está multiplicando por un 1 adelante.
Justo en este caso se multiplica por 1. Pero si no hubiese sido 1, multiplicar este número decimal por 2, por ejemplo, o por 3, ya es un problema. Porque como es un número irracional, ¿cómo voy a multiplicar un número irracional que tiene infinitos decimales por 2? También tendrías que preguntar cómo se aproxima y el tipo de aproximación. ¿Ya? Entonces, por eso es que se suele trabajar de esta forma para dejarlo expresados con raíces. ¿Ya? Pero en el fondo es exactamente el mismo resultado. Ahora bien, supongamos que alguien tiene, yo tenía otra calculadora en realidad, pero me la perdió un colega de la U. O alguien tiene esas calculadoras más grandes, esas que tienen pantallita. Hay unas calculadoras que incluso te dan, tú puedes poner, si la configuras bien, coseno de 15 y se va directamente a esto. A que no te lo escriban decimal, sino de esto a esto, dependiendo de la calculadora. Hay calculadoras que te dan ese resultado. Es más, si lo ponen, por ejemplo, en el Photomat o en el Symbolab, ¿cierto? Es probable que si lo tienen bien configurado que les aparezca, no sé si en el Photomat que les aparezca de esa forma. ¿Ya? Y no tengan que estar ocupando voy a ponerlo aquí en el coseno de 15. No le puse 12. ¿Ya? No tengan que estar ocupando la formulita, pero deberían ocuparla. Yo creo que se las van a pedir, porque por algo tienen este ejercicio. Ya, déjenme ver, probar si en el Photomat se las calcule, bueno. Sí. De hecho, le entrega una... Si usted la hace, por ejemplo, en el teléfono con el Photomat y le pone coseno de 15, le aparece algo similar, pero no es igual tampoco porque está con otra propiedad de la raíz. Le aparece raíz de 2 grande y adentro la raíz de 3 porque lo calculó de otra forma, ¿no? Para simplificar el 2 con el 4. Pero el resultado es el mismo. Ahí pregunten en realidad. Pregunten si lo pueden sacar con calculadora o si tienen que hacer todo el proceso para justificar el coseno de 15. Ahora, como esto se multiplica por 1 en realidad, si uno lo multiplica por 1, si uno multiplica este número por 1, en realidad da el mismo resultado. Entonces, W sub 0 quedaría raíz de 6 más 4 más I raíz de 6 menos raíz de 2 partido en 4. ¿Ya? Ahí tendríamos el primer número complejo, ¿ya? Porque este sería el A y este sería el B. El primer número complejo de las 6 raíces que debemos encontrar acá, porque ya recién calculamos W sub 0. Y así deberíamos calcular después W sub 1, W sub 2, W sub 3, W sub 4 y hasta el 5. ¿Ya? Ahí tenemos la primera. Por eso yo les dije, con este ejercicio tenemos para rato si lo hacemos al detalle. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a sacar ahora más rapidito el W sub 1, pero no los vamos a hacer todos. ¿Ya? Es como para que No, ustedes... profe, no ¿Mm? tengo más preguntas. Ya. Ya, lo otro lo sacan ustedes más o menos siguiendo el mismo proceso. Ya, buenísimo. Ya. ¿Ya? Entonces, W sub 0, ahí estaría. Vamos al W sub 1. ¿Ya? Vamos al W sub 1. Está. No. Esperemos un poquito. Está. ¿Puedo pedirle un favor? Dígame. ¿Puede volver atrás donde puso el W sub 0? El resultado. Vuelvo el tiro. Ahí está. Espéreme que tengo algo aquí en la pantalla. Espéreme. No se preocupe.
Ya. Gracias. De nada. ¿Cómo puedo copiar esto? Quiero copiar esta imagen. Ya no importa. Ahí sí. Que las vamos a ocupar acá. Ya. Ya vamos a calcular W sub, nos toca ahora W sub 1. Ya, entonces la formulita la voy a anotar rapidito, módulo de Z, factor de coseno, como estamos trabajando con grados, de el ángulo más 360 grados por K, ¿cierto? Y partido en N, más I seno de el ángulo más 360 por K partido en N. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular ahora W sub K. Ya. Teníamos W sub 1, entonces cuando el K vale 1, raíz sexta de 1, porque ya teníamos el módulo que era 1, ya, coseno de 90 grados más 360 por 1, porque estamos cuando K vale 1, y el N es 6, más I seno de 90 grados más 360 por 1 partido en 6. Ya. Ahí reemplazamos la formulita para calcular W sub 1. ¿Sí? No. Ya. Ya. Para quienes se vienen conectando, ya, estamos realizando el ejercicio, el problema 3, ¿ya? Resolver esa ecuación donde hay que calcular las 6 raíces, ¿ya? de ese número complejo de I. ¿Ok? Ahí está la explicación de por qué es 90, ya para cuando después les envíe el documento. Ya, entonces, si me pongo a resolver los ángulos, a calcular los ángulos, vamos W sub 1, ¿cierto? La raíz de 1 que nos daría 1, entonces nos quedaría coseno de... Y aquí calculamos 360 por 1 más 90, 360 más 90, ¿cierto? Nos da 450 dividido en 6, 75. 75 grados. Más I seno de 75 grados también. ¿Ya? Entonces es muy similar a W sub 0 que ya habíamos calculado, ¿cierto? Hasta ahí, ¿hay preguntas? ¿No? ¿Vamos? Ya. No, Y acá profe. pasa lo mismo que en el ejercicio anterior, y nos va a pasar en todas las raíces. ¿Ya? Nos va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo ¿cuál es el problema? Que no tengo ni el seno ni el coseno de 75. Y nuevamente como les decía, tengo la misma opción. Puedo ir directo a la calculadora, y claro que, por ejemplo, que el coseno de 75 me da un número decimal, que es irracional, o aplicamos las identidades trigonométricas, ¿cierto? Profe, Dígame. el arreglo matemático que uno pueda hacer ahí es suma o resta como uno lo quiera o hay algo establecido. Tiene que ser suma o resta. Ah, ya, entonces ahí podría ser, por ejemplo, 30 más 45. 30 más 45, sí, Ya. es justamente lo que hay que hacer. Porque en realidad, ¿de qué otra forma nos daría 75? Podría alguien, por ejemplo, miren, vamos a caer a lo mejor vamos a caer en un error aquí, pero podría alguien decir, 75, 90 menos 15, pero el 15 no la tengo. Volvería al caso anterior, ¿ya? Entonces uno tiene que ver la forma de que ese ángulo sea con alguno de los que están acá. O alguien podría decir 60 más 15, pues no me sirve usar el 15, ¿cierto? Ya vimos que la del 15 no me sirve. ¿Qué me sirve? 30 más 45. Bien, es la única opción. O la opción más sensata en realidad, porque en realidad podría utilizar incluso hasta los de acá, pero ¿para qué?
Quedémonos con esa nomás. Ya. Entonces lo vamos a separar. Lo vamos a separar aquí en 1 por coseno de... ¿cuál dijimos que íbamos a hacer? 45 más 30, ¿cierto? Ahora, si pongo 30 más 45, a la larga da lo mismo. ¿Ya? Para la suma da lo mismo, para la resta no. Como en este caso, acá cuando lo hicimos con resta, no da, aquí era. Aquí tengo que respetar, ustedes saben que la resta en general no es conmutativa, entonces tengo que tener cuidado con eso. Para la suma da lo mismo, y después lo calculamos. Entonces, seno de 45 más 30. ¿Vale? Entonces ahí estamos. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar las razones trigonométricas, ¿cierto? Las razones que ya habíamos visto. Ya, denme un segundito porque aquí voy a curar aquí, voy a ponerla pegar. Se pegó. No. Entonces recuerden que para calcular la suma ¿cierto? Del ángulo, suma o resta del ángulo, vamos a utilizar esta identidad trigonométrica que están acá. Ya, vamos a comenzar por el coseno. Coseno de 45 más 30, ¿cierto? Entonces vamos a anotar aquí. Coseno de 45 más 30 grados. Ya, ¿cuál me sirve? Coseno de alfa más beta. Esta es la que me sirve, ¿cierto? Esta que está aquí. ¿Cierto? Porque es la suma el coseno de una suma. Entonces, ¿qué dice? Coseno del primero, coseno de 45, por coseno del segundo, que serían 30, menos, respeto la receta, porque si la suma, después pasa aquí en la formulita, aparece la resta, ojo, ¿ya? Y en el coseno se cambia el signo. Seno del primero, que sería el seno de 45, por seno del segundo, que sería seno de 30. ¿Ya? Como dije, si usted pone 30 más 45, da exactamente el mismo resultado. Vamos a buscar estos valores a la circunferencia. Coseno de 45, ¿ya? Si que se lo sabe de memoria, bien, si no, raíz de 2, ¿ya? Partido en 2, y el coseno de 30, raíz de 3 partido en 2. Aquí queda raíz de 2 partido en 2 por raíz de 3 partido en 2. Menos, vamos ahora con el seno. Seno de 45, vamos a buscar el seno de 45 y el seno de 30. Entonces tengo acá el seno de 45 y el seno de 30, que sería raíz de 2 partido en 2 y 1 medio. Raíz de 2 partido en 2 por 1 medio. ¿Ya? Multiplicamos y nos da raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6, 2 por 2, 4, menos raíz de 2 por 1, raíz de 2, 2 por 2, 4. ¿Ya? Dejamos esto con un solo denominador. Y ahí está el primero. Entonces, raíz de el coseno de 75, en este caso nos da raíz de 6 menos raíz de 2 partido en 4. Ahí tenemos el primero. Raíz de 6, raíz de 6, dije, menos raíz de 2 partido en 4. Más y ahora vamos a calcular el otro, el del seno. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. ¿Sí? 1. Sí, bien. Es un signo igual, si acaso. Ya. Vamos por el otro.
Voy a hacer lo mismo, lo voy a mover. Ya. El otro es seno de 45 más 30. ¿Ya? Entonces, ¿qué formulita, qué identidad trigonométrica nos sirve? Seno de la suma, la que está aquí arribita. ¿Ya? Entonces dice seno del primero, es decir, seno de 45 por coseno del segundo, coseno de 30. Más coseno del primero, coseno de 45, ahora se cambian, coseno de 45, ¿ya? Por seno de 30. ¿Seno de 30? Sí, seno de 30. Seno del segundo. ¿Ya? Vamos a buscar a la circunferencia. Seno de 30, seno de 45 y coseno de 30. ¿Ya? Seno de, ¿cuánto dije? Ya se me olvidó. 45 y 30. Seno de 45, seno de 45 y coseno de 30. Raíz de 2 partido en 2 y raíz de 3 partido en 2. Raíz de 2 partido en 2. No, lo noté mal. Así. Por raíz de 3 partido en 2. ¿Está bien, cierto? Sí. Y ahora, coseno de 45 y seno de 30. Coseno de 45, seno de 30. Coseno de 45 y el seno de 30. Entonces tengo raíz de 2 partido en 2 por 1/2. Multiplicamos. Voy a hacer un suma ahí. Raíz de 2 por raíz de 3 nos da raíz de 6. 2 por 2, 4. Muy similar al proceso. Raíz de 2 por 1. Raíz de 2. 2 por 2, 4. ¿Ya? Dejamos con un solo denominador. Nos queda raíz de 6 más raíz de 2. ¿Ya? Como les dije, coinciden en este ejercicio. ¿Ya? En este ejercicio coinciden. Entonces ahí tenemos el otro. Raíz de 6 más raíz de 2 partido en 4. ¿Ya? Y el 1 que está adelante, en realidad, en este caso lo voy a borrar para no tener que escribirlo de nuevo, porque si multiplico por 1 me da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos W sub 1. Ya tenemos dos, W sub 0 y W sub 1, recién. Faltan 4. Hay que llegar hasta las 5. ¿Ya? Ahí está la segunda raíz. ¿Preguntas? No, no hay preguntas. No. No, estamos. Ya. Esta es una de las aplicaciones que tiene la formulita de las raíces. Poder resolver ecuaciones como este tipo. ¿Ya? Porque en este tipo de ecuación aquí todos estos números van a ser complejos. ¿Ya? Ahora, no vamos a hacer hasta el 5 porque estaríamos hasta como a las 3 de la tarde, ¿ya? No. Entonces, ahí tenemos, ahí ustedes, yo les dejo de misión y ya saben cómo hacerlo, y el por qué, y cómo calcular calcular los ángulos, ¿ya? Voy a encaminarlos en el 2 nomás y con eso vamos a ver algo de polinomio. Ya, por ejemplo, si quisieran calcular W sub 2 y entretengamos la idea que estoy reemplazando en la fórmula, el módulo es 1, ¿cierto? Abro paréntesis, me queda coseno de 90 más
360, en este caso por 2, partido en 6, más I seno de 90 más 360 por 2 partido en 6. ¿Ya? Y ustedes aplican calculadora, 360 por 2, más 90, ¿cierto? Dividido en 6 y da 135. Coseno de 135 más I seno de 135. ¿Ya? ¿Cómo harían el de 135? Con 90 y 45. 90 y 45 puede ser. ¿Ya? Y mejor que trabajen con el 90. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sí? Mejor que aquí con el 90 se les va a facilitar un poquito más porque el coseno les va a dar 0, ¿cierto? En algunas partes y el seno les va a dar 1, ¿ya? Cuando tengan que hacer la descomposición del 90 con el 45. ¿Ya? Así que ahí tendrían que descomponerlo en esos dos. Coseno de 90 más 45 más I seno de 90 grados más 45 grados. ¿Ya? Por suerte el seno, como les decía, el seno y el coseno de 90 son exactos. En algunas partes les va a dar 0, en otras partes les va a dar 1. Entonces, ahí se les va a facilitar un poquito el doble de sub 2. Y así sucesivamente con el 3, con el 4 y con el 5. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a poner finalizar. ¿Ya? Recuento del ejercicio en total, que llevamos 1 hora haciendo esto. Recuento del ejercicio en total. Recuerden que queremos resolver ese tipo de ecuaciones, ¿cierto? Así que está ahí. Para resolver ese tipo de ecuaciones, es como cuando teníamos el x cuadrado, uno aplica la raíz cuadrada, como en este caso el x está a la sexta, uno aplica la raíz sexta. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Es la raíz sexta de y, que se transforma en esto en ejercicio, ¿cierto? Entonces, como es raíz sexta, eso nos va a arrojar 6 resultados, ¿ya? 6 posibles resultados. Y si lo escribimos en su forma binomial, es 0 más una i, ¿cierto? Entonces aquí nos da el a y el b, ¿cierto? Calculamos el módulo que nos da 1, ¿ya? Siempre estos pasos los tenemos que hacer prácticamente sagrados en los ejercicios últimamente. Arco tangente para calcular el ángulo, pero con el arco tangente, ¿ya? Si es que alguien dijo, ¿por qué? Como lo hicimos, el arco tangente de eso no se puede calcular, ¿cierto? Porque teníamos 1 dividido en 0 y eso está indefinido. Entonces, aquí la fórmula no nos sirvió. Pasamos a la representación gráfica para orientarnos, pasamos acá, y la representación gráfica nos dice que se trata de 90 grados. ¿Ya? Y eso explica de por qué la fórmula no nos sirvió, porque la tangente de 90 grados no existe, ¿cierto? Si ustedes la sacan, la calculadora les va a decir error. ¿Ya? La explicación bien sencilla es porque la tangente es seno partido en coseno, y en 90 grados el coseno vale 0, entonces pasa exactamente esto mismo. La calculadora trata de calcular eso y le dice error. Gracias a la representación gráfica nosotros podemos saber que es 90. Podría haberse dado el caso que nos queda hacia abajo también, ¿cierto? Cuando es 270, y también ahí la tangente no se podría calcular. Entonces después aplicamos esta formulita, ¿cierto? Esta que está acá. Importante, respeten el orden o identifiquen bien el n, que es en este caso es el índice de la raíz, ¿ya? El n es 6, que el k siempre llega hasta n-1, es decir, si el k vale, el n vale 6, el k va a llegar hasta el 5, ¿ya? El otro día alguien me preguntó
no llega hasta n más 1, eso es para otra materia, pero acá hasta n menos 1. ¿Ya? Partimos, primero, W sub 0, es decir, cuando el K vale 0, respetamos el orden, ya el n en todo va a ser 6. Entonces ahí vamos calculando, ¿ya? ¿Por qué se parte desde el 0? Porque vamos a calcular, aquí en el fondo lo que nosotros hacemos para la raíz es como que en la circunferencia nos vamos moviendo, ¿ya? Eso es lo que uno está haciendo en el fondo, que se va moviendo el... ¿Ya? Entonces, ¿por qué se parte desde el 0? Porque vamos cuando todavía no realizamos ningún movimiento en la circunferencia. Y en este ejercicio nos vamos a encontrar con otros detalles importantes que son, ¿ya? El seno y el coseno de ángulos que nosotros no conocemos de manera exacta, ¿ya? Que tampoco están en la tablita. ¿Ya? Ninguna tabla va a encontrar el coseno y el seno de 15, por ejemplo, o en este otro caso el seno y el coseno de 45. Ninguna tabla lo va a encontrar. Por lo tanto, nosotros nos vemos forzados o, como dijimos, a ocupar la calculadora directamente. Pero si a nosotros nos piden el desarrollo, la explicación es que vamos a tener que descomponer ese 15 en dos partes, ¿cierto? O el 75 del ángulo que tengamos. Siempre utilizando números o ángulos que pueda observar en la circunferencia. Ya no se les ocurra poner otro ángulo que no está acá. ¿Ya? Busquen la forma, ingéniensela sumando, restando, puede ir probando otros, pero tienen que ser ángulos que estén acá. ¿Para qué? Para que yo después los pueda calcular. En este caso el 15 lo separamos en 45 menos 30, porque 45 menos 30 da 15. ¿Ya? Y se aplican las identidades trigonométricas para la suma, para la resta, que son estas. ¿Ya? Identidades trigonométricas. Voy a poner acá, que esto después se los mando. Identidades trigonométricas. ¿Ya? Identidades trigonométricas. Ya, entonces, estas identidades trigonométricas, como nosotros descomponemos en seno y en coseno de los ángulos que nosotros ya conocemos, nos permite calcular eso. ¿Ya? Recuerden que las raíces se pueden multiplicar, aquí se multiplica el numerador con numerador, denominador con denominador, no así sumar o restar, ¿ya? No recuerden que no se suman ni se restan las raíces, no hay propiedades que permitan hacer eso. ¿Se podrían ocupar propiedades para escribirlo de otra forma? Sí, pero no es necesario, hasta ahí está bien, ¿ya? Como les dije, si ustedes ponen el seno o el coseno de 15 en una calculadora científica, que esas que entregan el resultado en fracción, les va a aparecer esto, o algo similar, ¿ya? Pero en decimal le va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Por qué les digo algo similar? Porque puede que esté organizado de otra forma, ¿ya? De acuerdo a propiedades de las raíces, pero es el mismo resultado. Ya sin volar o fotomat le va a dar el mismo resultado que está acá. Ya, y así después sucesivamente con W sub 1 y W sub 2 y hasta que lleguen al 5. ¿Ya? Un poquito largo el ejercicio. ¿Ya? Ya, pasemos, vamos a ver algo rapidito del tema de los polinomios. Ya, antes de continuar, esperemos un poquito, porque si yo me pongo a explicar todo el tema de los polinomios, también estaríamos toda una tarde más, pero mira, antes de continuar voy a compartir pantalla aquí. Estamos haciendo como el comercial. Ya está arriba la clase del otro día, del jueves. Ya está aquí, les hice una lista de reproducción. Ya este es mi canal de YouTube que hicimos con otro profesor de acá de Curicó. Está la lista de reproducción que dice Álgebra 1 Talca. Ya, para que ustedes la busquen. Y está acá la sesión del otro día. Ya, por si acaso. No tiene visitas aún. Ya, pero está la grabación y va a estar esta grabación hoy en la tarde también. Ya, por si acaso. Ahora, ¿por qué les muestro el canal? No es para hacerme promoción, pero es porque acá ustedes, como es mía con otro profesor, pueden encontrar, por ejemplo, en inducción matemática, pueden encontrar ejercicios de lógica, de teoría de conjuntos,
y también de la parte de polinomios. ¿Ya? Hay algunos videos que son de la parte de polinomios. ¿Ya? Así que también búsquenlos. Complejos también hay acá. Eh, ¿Ya? División sintética también pueden encontrar acá, que lo van a utilizar para la parte de polinomios. ¿Vale? Así que si quisieran profundizar, ahí también pueden encontrar, y yo en la tarde voy a subir el que tengo aquí. Ah, verdad que estaba viendo delante Cesarito. Ya, pueden tener aquí más videos por si acaso si quieren apoyar un poquito más. Ya, Profe, dígame. la división sintética es cuando hay que hacer como un arreglo matemático y se hace un cambio de signo, algo Sí, así. sí, es que en realidad yo no sé cuál les pasaron a ustedes porque existe la división sintética, existe la división larga, que no es la misma. Entonces, por eso no me quiero meter con ese tema. Yo les voy a explicar otro método que es un poquito más sencillo. ¿Ya? Ah, ya, es que nos explicaron uno en clase, sí, en verdad como que me costó mucho entenderlo, Por pero eso, creo que era igual, algo así. pero igual les voy a mandar el link de un video de división sintética, ¿ya? Ya, Eso lo ok, voy a explicar ahora, pero les voy a mandar de otra clase donde explico ese video de cómo se hace la división sintética. ya. Por si acaso les sirve. Ya, ahora sí, volvemos. Acá. Compartir. La voy a compartir de nuevo acá. Está. Ya. Dice encuentre todas las raíces racionales de los siguientes polinomios. Ya. Voy a subrayar acá donde dice raíces racionales. Raíces racionales. Ojo, ese es nuestro foco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los polinomios, cuando nosotros encontramos raíces, podemos encontrar raíces complejas, ¿cierto? Son raíces imaginarias, el número imaginario. Esas no nos interesan ahora. Nos están pidiendo específicamente las racionales. ¿Cómo hacer la diferencia? Se lo voy a explicar acá. Cuando nosotros tenemos polinomios de grado 2 o grado 3, o sea, grado 2, como los que está ahí, encontrar las raíces, ¿cómo lo hacen ustedes? Generalmente con la formulita que se enseña de la ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Lo hacen con la cuadrática? Sí, ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Si lo hacen con la cuadrática, ahí se pueden encontrar con algunos detalles de si la raíz le sirve o no le sirve. ¿Ya? Igual yo voy a utilizarla. Cuando es de grado 3 se complica un poquito porque hay que hacer la división larga o división sintética, por eso les digo ahí, yo no sé cómo se la vieron ustedes, que son dos diferentes, pero muy similares a la vez, entonces no los quiero confundir con eso, pero también ahí se puede utilizar ese método porque la idea de esta división es bajarle el grado y transformarla en una cuadrática. La idea es siempre que llevemos los polinomios a una cuadrática, ¿ya? Acuérdense de eso. Traten de llevar siempre los polinomios a una cuadrática. Cuando tenemos caso de elevado a 4, ¿ya? Podríamos utilizar la división sintética, ¿ya? Podríamos utilizar la división larga para llevarlo, para factorizarlo de alguna forma y llevarlo a una cuadrática. O hacemos lo siguiente, ya que vamos a partir por la primera. Voy a escribirlo acá. También lo vamos a llevar a una cuadrática, pero vamos a hacer un pequeño arreglo matemático también, que yo lo encuentro más sencillo en realidad que aplicar una división. Ya. Ahí está el polinomio de grado 4. ¿Ya? Ojo, en estos casos, ¿cuándo me sirve esta estrategia que yo voy a enseñar ahora? Me sirve cuando acá tengo grado 4 y acá tengo grado 2. Si me aparece un grado 3 medio entre medio, jodí, no me sirve. ¿Ya? Entonces fíjense que el A y el B están hechos para hacer esto.
¿ya? Y para que no lo haga tan largo. Si nosotros aplicamos las propiedades de las potencias que se enseñan en básica, ¿ya? Este polinomio lo voy a reescribir así. X elevado a 2 elevado a 2 menos 3x elevado a 2 menos 4. ¿Ya? ¿Cierto? No he hecho nada del otro mundo. Propiedades de las potencias. Ya, 2 por 2 me da ese 4. Sí. ¿Ya? Vale. Entonces, nosotros para buscar las raíces tenemos que hacer que este polinomio nos dé como resultado 0. Es decir, tenemos que hacer que, lo voy a escribir acá, x cuadrado al cuadrado menos x cuadrado menos 4 sea cerito. Inventemos una letra, la que nosotros queramos. Puede ser, generalmente en cálculo se utilizan harto la letra U para hacer cambios de variables, W, V. Ya, vamos a hacer aquí lo que se conoce como un cambio de variable. ¿Ya? Vamos a suponer, vamos a decir, si voy a utilizar U, va a representar al x cuadrado. Si U representa x cuadrado, ¿ya? Es decir, el U va a tomar la posición del x cuadrado ahí, y ahí nos quedaría U elevado a 2 menos 3U menos 4. ¿Sí o no? Profe, ¿Ah? pero ¿qué pasaría con ese elevado a 2 que está arriba? Este Sí, ese. es buena pregunta. Lo voy a pintar. Este elevado a 2 que está arriba es ese, Ah, ya entendí. porque el U ya está representando al x cuadrado. Sí, ¿Ya? Entonces, voy a volver a pintar esto aquí. Ahí está el U y aquí está el U. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Al x cuadrado, todos los x cuadrados que me encontré los cambié por U. ¿Ya? Todos los x cuadrados que me encontré los cambié por U. Entonces, aquí que tengo, lo voy a volver a escribir simplemente para que se entienda. U elevado a 2 menos 3U menos 4 igual 0. Ya le bajé el grado. Ya me quedó un grado 2, ¿no? sí. Y no tuve que hacer ninguna división. Y ahí se puede factorizar. Y aquí usted hace lo que quiere. Puede factorizar, puede aplicar la fórmula si quiere. Como a usted se le ocurra hacerlo. Yo recomiendo que se vayan a la segura con la fórmula. Yo sé que es un camino más largo, pero factorizar a veces a los estudiantes les cuesta. Simplemente porque no se aprendió bien a factorizar en el colegio, entonces o simplemente no se acuerdan. Y se van más rápido con la fórmula. Hagámoslo factorizando. ¿Ya? Podemos hacerlo de las dos formas. Y que después hay que hacer un análisis también para poder volver. ¿Ya? Si lo hago factorizando, supongamos que esto lo factorizo. Aquí pongo el U, parece W, aquí pongo el U, aquí pongo el U. ¿Cierto? Tengo la clásica, buscar números que multiplicados me den menos 4, sumados o restados me den menos 3, ¿cierto? Entonces, aquí más 1, menos 4. O menos 4 más 1. Por eso les digo, factorizar a veces a algunos les cuesta. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Que 1, una U más 1 es 0, o que esto es 0. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces aquí yo reemplazo, o sea, resuelvo esta mini ecuación. Me queda que U vale menos 1, y por otro lado me queda que U también vale 4. ¿Sí?
Así se resuelve una ecuación de segundo grado por factorización. De todas formas, igual vamos a aplicar la formulita después para repasarla más que nada. ¿Sí? Ya. Entonces estamos aquí. Ya, pero aquí ocurre algo raro. ¿Ya? Si el polinomio es de grado 4, debería tener 4 soluciones. ¿Ya? 4 soluciones. Ahora, puede que estas 4 soluciones sean 4 soluciones reales, 4 soluciones complejas, o 2 y 2. 2 reales y 2 complejas. ¿Ya? Obviamente a nosotros nos están, como nos dice racionales, nos están pidiendo las reales, no nos están pidiendo las complejas. ¿Ya? Pero aquí tengo 2. ¿Ya? Aquí tengo 2. No tengo 4, como debería ser. ¿Y por qué no tengo las 4? Porque ahora tenemos que volver, ¿ya? Aquí lo vamos a poner, volver, para que se entienda. Suma aquí. Como que tenemos que volver y reconciliarnos con nuestra x. Volver a x cuadrado, es decir, vamos a tomar la primera solución, que era u es igual a menos 1, y la vamos a cambiar el u por el x cuadrado que estaba representando. ¿Ya? Por otra parte, el u, que era 4, también lo vamos a volver a x cuadrado que está representando el u. ¿Se entiende? Vamos a volver a dejar el u como... El u entró a representar al x, un x cuadrado un ratito nomás. Pues tenemos que sí o sí volver al x. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular las raíces, miren, fíjense. Vamos a partir por esta. Tal cual como lo dije al principio de la clase cuando expliqué por qué aplicábamos la raíz sexta. Aquí tenemos que aplicar la raíz cuadrada, ¿cierto? Aplicamos la raíz cuadrada. ¿Y qué me queda? Que esto me genera 2 valores para el x. x1 y x2. ¿Ya? Tengo que calcular la raíz cuadrada de... ¿ya? Esto significa que x es la raíz cuadrada de 4. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? Si ustedes la ponen en la calculadora, lo más probable es que les dé 2. 2. Pero también es menos 2. 2. ¿Sí? Entonces aquí tengo mis 2 soluciones. ¿Qué pasa con el otro? Hago lo mismo. Y me queda que x es la raíz cuadrada de menos 1. ¿Y la raíz cuadrada de menos 1 cuánto es? 1. ¿Ah? 1. ¿No? Póngala en la calculadora, si para que se acuerde por qué no es 1. ¿Ya? ¿Cuánto parece la calculadora? No me acuerdo. Ah, por eso. No me acuerdo. Depende de la calculadora. Bueno, la raíz cuadrada es 1. Recuerde que la raíz cuadrada de 1 es y. Entonces aquí también le aparecen 2 soluciones. Si ustedes calculan, Ahora me ¿ya? acordé. Me acordé. Sí, ahora se acordó. Esto es y. Entonces, si ustedes hacen el proceso de calcular las raíces de menos 1 con esta fórmula que ya hemos practicado, con esta que ya hemos practicado, ¿cierto? Usted hace el proceso, tendría que hacer el proceso completo. ¿Ya? Pero no lo vamos a hacer, obviamente, aquí no lo tiene que hacer. Si yo quisiera calcularlas, si quisiéramos calcularlas, tendríamos que hacer el proceso completo, cuando el k vale 0, cuando el k vale 1. Y aquí esto nos va a dar 2 numeritos complejos. ¿Ya? Nos daría W sub 0, ¿cierto? Y después si hacemos el otro proceso nos va a dar W sub 1. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas soluciones tendríamos en total? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya?
coincide con lo que dije al principio. Si el polinomio es de grado 4, nos debería dar 4 soluciones reales o 4 soluciones complejas. ¿Ya? O 2 y 2. 2 reales o 2 complejas, que este es el caso. ¿Ya? Como a nosotros nos están pidiendo raíces racionales, es decir, reales, yo simplemente voy a responder que las raíces serían x1 cuando el x vale 2 menos 2. Listo. No me preocupo de calcular todas las raíces. Ahora, si a usted en un ejercicio le dicen, le cambian el enunciado y le escriben, calcule todas las raíces, ya sea racionales o complejas, nos tendríamos que, además de esto, hacer el proceso de las raíces enésimas, ya el que ya conocemos. ¿Ya? Pero esto haciendo cambio de variable, no haciendo una división, que desde mi punto de vista yo lo encuentro más sencillo. ¿Ya? Lo voy a explicar de nuevo, ¿ya? Y utilizando factorización y no la fórmula de la ecuación cuadrática. Profe, Ya. y en el caso C eso no se puede aplicar, el cambio de variable. No. Y ahí sí tendríamos que ocupar división sintética. Sí. Ah, ya. ¿Ya? Voy a explicar el B de nuevo, para que... ¿Pero se entendió el tema del cambio de variable? Sí, más o menos. Sí, sí se entendió. ¿Ya? Bueno, ya voy a explicar el B. Como le digo, igual le voy a dejar un videito con la explicación del otro. Por si le sirve. Ya, a ver, veamos el B. ¿Cuál es el B? Era P de x elevado a 4 más 5x cuadrado. X elevado a 4 más 5x cuadrado más 4. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuál es la ecuación que nosotros tenemos que resolver? Es decir, para encontrar las raíces, cuando este polinomio, ¿cierto?, sea 0. Voy a corroborar que lo haya escrito bien. Sí. Ya. Entonces, lo mismo, por propiedades de las potencias, uno escribe esto, más x elevado a 2, más f. ¿Ya? Entonces, aquí utilice la letra que quiera, J, L, R, S, la letra que quiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo utilizo la U porque generalmente en el cálculo se utiliza más la U nomás. ¿Ya? Entonces, la U va a representar al x cuadrado y nos quedaría U elevado a 2 más 5x cuadrado, es decir, 5U más 4 es igual a 0. Y ahora usted decide si aplica factorización, si aplica fórmula de ecuación cuadrática. ¿Ya? ¿Saben cómo aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática? ¿Cierto? No hay problema con eso. Sino para hacerlo con la ecuación cuadrática ahora. ¿Igual? ¿O no? Hagámoslo, No, hagámoslo con con la fórmula de la ecuación cuadrática. por favor. Ya. Acuérdense que la formulita, eso les va a servir mucho. Igual saberlo. En cálculo, ¿qué están viendo por si acaso? Mientras tanto, ya noto la fórmula. Trigonometría. Límites, derivadas, ¿no han visto? No, Todavía no. después viene eso. Qué raro. Es que Debería tenemos estar. la evaluación el miércoles y después de eso vamos a límites y derivadas. Y es que en derivada igual van a ocupar esta fórmula en algún momento. ¿Ya? La de la ecuación cuadrática. Ya. Entonces recuerden que esta es la formulita
Si trabajamos, si lo tenemos con X, ponemos X acá, yo puse U porque vamos a buscar valores de 1 de X. Todo esto en mi canal. También tengo unos videos de otras carreras que le he hecho cálculo y hay videos de límite y derivadas por si acaso lo necesitan después. Ya, entonces recuerden que para aplicar esta fórmula aquí nosotros tenemos que identificar además un A, un B y un C, ¿cierto? Lo voy a anotar acá. Un A, un B y un C. ¿Ya? Entonces, reemplazamos con la fórmula. Entonces me queda menos B, que sería menos 5. Más o menos, más menos, raíz de B al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 4 por A, que si no hay A, ¿cierto? Se entiende que es 1. ¿Ya? El A siempre va a ser, siempre va a existir, por 4. Partido por 2 por 1. ¿Ya? ¿Y qué cosa de calcular? Menos 5 más o menos 5 al cuadrado nos da 25, menos 4 por 4, 16, partido en 2. 25 menos 16 da 9. 9. Queda aquí raíz de 9. Bien. Ya. Importante. Si acá nos da recuérdense, si acá nos da negativo esta raíz, ya al tiro, no tiene soluciones los reales. ¿Ya? Acuérdense al tiro. Aquí negativo, por ejemplo, puede ser el caso de que alguno de estos, es decir, pase algo como eso, el tiro no tiene raíces racionales, ya tiene solamente raíces complejas, y ahí puede que se las pidan, ¿ya? Pero tendría solamente raíces complejas. Entonces, acá que tenemos menos 5, la raíz de 9 que es 3, entonces nos queda menos 5 más o menos 3 partido en 2. Y aquí me aparecen los dos valores, que sería lo mismo que si lo hubiese hecho factorizando, que sería el valor, ¿cómo estoy despacio? Así. U menos 5 más 3 partido en 2 y U menos 5 menos 3 partido en 2. ¿Ya? Resolvemos la primera. La primera, que sería menos 5 más 3, me da menos 2 partido en 2 menos 1. ¿Ya? Menos 5 menos 3 es menos 8. Estamos haciendo esta parte ahora. Menos 5 menos 3 menos 8 partido en 2 menos 4. ¿Sí? Ya. Entonces, si lo hubiésemos hecho factorizando, nos debería haber dado esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay algún error? No. ¿No? ¿No identifican? 4 por... No, puede quedar ningún. Ya, ya estamos. ¿Ya? Así tenemos nuestros dos valores de U. Yo estaba pensando aquí. No está bien. Por eso hemos hecho factorizando a lo mismo. Ya, estamos. Estaba cerciorándome que estuviera todo bien. Entonces, vamos al primer caso. Igual como lo hicimos antes. Recordar que tenemos que volver al x cuadrado. Volver a x cuadrado. Es decir, vamos al primer caso. Si u valía menos 1, ¿ya? Y u estaba representando el x cuadrado, queda así. ¿Ya? Aplicamos la raíz cuadrada y nos queda que x es la raíz cuadrada de menos 1. ¿Ya? Raíz cuadrada de menos 1 nos da dos resultados complejos.
¿Ya? Así que no hay por dónde, no hay soluciones, no hay soluciones reales por este lado. Por otro lado, nos da menos 4, ¿ya? Volvemos, nos da que x cuadrado es igual a menos 4, ¿ya? Calculamos, y esto nos da x es igual a raíz de menos 4. Y esto también sería un resultado complejo. No hay raíz de menos 4. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta a este problema? Si en el enunciado me están preguntando, encuentre todas las raíces racionales. Racionales. Sería menos 1 y menos 4. No hay. No hay raíz. ¿No hay? No hay raíces racionales. ¿Ya? Vuelvo a lo que dije al principio. Si el polinomio es de grado 4, tenemos esas tres opciones. O las 4 son reales, o las 4 son complejas. ¿Ya? O son 2 y 2. Pero en este caso, ¿qué pasa? Que si aplicamos nuevamente el teorema de las raíces, ¿cierto? De las raíces enésimas de números complejos, aquí me va a dar 2, porque tengo el n que vale 2. Y acá me va a dar 2 más, porque aquí el n, ¿cierto? Que también sería 2. Entonces tendría que calcular w sub 0, w sub 1 en este caso, en este primer caso, w sub 0, w sub 1 en ese caso, y acá w sub 0 y w sub 1 en ese otro caso, y voy a tener las 4 raíces complejas. Ah, pero es que siempre hay que volver al x cuadrado, a reemplazar. Exactamente. Ah, ya es que me había quedado con la parte de la ecuación No me solamente. puedo quedar con esto. Claro, a Ya, simple vista, si el ejercicio hubiese sido esto, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Hubiese sido eso? Maravilloso. Ya el polinomio tiene 2 raíces reales. Pero nosotros tenemos, en realidad nosotros no estamos buscando luz, estamos buscando el polinomio es p de x. ya. Ah, ¿Ya? entiendo. Buena observación. Buena pregunta. Miren, si ustedes ven acá, voy a volverme acá. Acá, por ejemplo, soluciones. ¿Ven? La parte 5. ¿Ya? La parte 5. El primero que encontramos, no tuvimos que hacer división sintética ni nada, ni división de polinomios, y nos dieron, ¿cierto? Porque era grado 4 y tenía 2 racionales, que era la del 2 y el menos 2, ¿sí? En el ejercicio que acabamos de hacer, ¿cuál es la solución? No tiene raíces racionales, porque las 4 raíces que encontramos eran de números complejos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el C? ¿Por qué dice solamente 3? Porque las raíces complejas siempre van de 2. ¿Ya? Como el tercer polinomio, el p de x es de grado 3, ¿ya? Es de grado 3, las raíces complejas siempre van de 2. Entonces, si aparece una, tiene que ir otra, ya si ella también, entonces nos queda solamente una que sería racional. ¿Ya? Así que hay una observación para cuando lo haga. ¿Y qué pasa con el D? Se aplica la formulita de ecuación cuadrática, le van a dar dos reales y en el otro le van a dar 2 complejas. ¿Ya? Importante, que las complejas siempre van de 2. Siempre son pares. ¿Ya? Si le aparece uno de grado 3, ¿ya? Y tiene raíces complejas, esas siempre van a ser 2 y les va a quedar la opción de que la tercera sea racional. ¿Ya? Ya. Ya. Con eso estamos por hoy. Muchas gracias. Ya. Les subo durante la tardecita